Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están todos? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy tenemos un chismecito, pero de los buenos, de esos que te alegran el día y te hacen creer en el amor otra vez. Sean bienvenidos a mi canal, su rinconcito de noticias del espectáculo, donde les traigo toda la carnita asada, los rumores más jugosos y por supuesto, las confirmaciones que nos hacen gritar de emoción. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas del momento, Demet Özdemir. Sí, la mismísima Sanemder Kenzikus, la que nos robó el corazón con su sonrisa y su energía contagiosa. Y es que prepárense porque parece que Cupido flechó a nuestra Demet y ojo, al parecer no le importa lo que diga el resto. Encontró el amor y lo está gritando a los cuatro vientos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de corazones y flechas, les quiero recordar que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo casi todos los días, así que siempre tendrán algo interesante para ver y por supuesto para comentar. Y si ya son parte de esta hermosa familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí vamos a lo que nos truje, chencha. A ver, pongámonos en contexto un poquito. Demet Özdemir, como todos sabemos, es una actriz turca súper famosa. Ha protagonizado novelas que han dado la vuelta al mundo, como Erkencikus, Doğu, Anfara y muchísimas más. Es una chica súper trabajadora, talentosa, guapísima, y con una energía que te atrapa al instante. Y claro, como toda figura pública, su vida amorosa siempre ha estado en el ojo del huracán. Recordemos que hace no mucho, Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Fue una boda de ensueño con muchísimos invitados famosos, vestidos espectaculares y un ambiente de puro amor. Parecía que Demet había encontrado a su alma gemela, su príncipe azul, su media naranja, pero como a veces pasa en la vida, las cosas no siempre salen como uno las planea. Después de unos pocos meses de matrimonio, la pareja anunció su divorcio. Fue una noticia que nos dejó a todos en shock, porque parecía que estaban súper enamorados y felices. Pero bueno, las razones del divorcio son algo que solo ellos saben, y lo importante es que ambos estén bien y puedan seguir adelante con sus vidas. Se rumorea que las presiones de la fama, las agendas apretadas y quizás alguna que otra diferencia irreconciliable fueron los factores que contribuyeron a la ruptura. Pero sinceramente eso es solo especulación. Lo que sí es cierto es que ambos se mostraron muy maduros y respetuosos al anunciar su separación, dejando claro que terminaban en buenos términos. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque, como dice el dicho, después de la tormenta siempre sale el sol. Y parece que el sol volvió a brillar para Demet. Hace unas semanas empezaron a surgir rumores de que la actriz estaba saliendo con un nuevo galán. Al principio eran solo especulaciones, fotos borrosas de paparazzi y comentarios en redes sociales. Pero poco a poco la cosa se fue poniendo más seria. Los fans, como siempre, se convirtieron en detectives privados, analizando cada publicación, cada like, cada comentario, nada se les escapa. Y la verdad, hay que reconocer que a veces tienen muy buen ojo para estas cosas. El afortunado en cuestión es, ni más ni menos que un empresario griego. Sí, así como lo oyen. Un hombre guapísimo, exitoso y al parecer, completamente enamorado de Demet. Su nombre es Yaman Tazirolu. A ver, vamos a analizar esto un poquito. Yaman Tazirolu no es cualquier persona. Es un empresario de alto perfil, con negocios en varios países y una reputación intachable. Es un hombre educado, elegante y, según dicen, con un sentido del humor increíble. Además, es guapísimo, ya lo mencioné. Guapísimo con G mayúscula. Y no solo eso, sino que además tiene un estilo impecable. Siempre bien vestido con ese aire de sofisticación que enamora a cualquiera. Las primeras fotos de Demet y Yaman juntos aparecieron en redes sociales hace algunas semanas. Se les veía muy acaramelados, caminando de la mano por las calles de Atenas, disfrutando de cenas románticas a la luz de las velas y compartiendo momentos súper tiernos. Obviamente estas fotos causaron un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Demet se dividieron en dos bandos, los que estaban súper felices por ella y le deseaban lo mejor en su nueva relación, y los que todavía no superaban su divorcio y criticaban su nueva relación. Es que, a ver, Internet es como un campo de batalla. Siempre hay gente que apoya y gente que critica.
Pero lo importante es que Demet se mantenga fiel a sí misma y haga lo que la haga feliz. Pero aquí es donde entra la parte más interesante de la historia. Porque al parecer a Demet no le importa lo que digan los demás. Ella está feliz, enamorada y no tiene miedo de mostrarlo al mundo. Hace unos días Demet publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece abrazada a Yaman, con una sonrisa radiante y un mensaje que lo dice todo: encontré el amor y me da igual lo demás. ¡Boom! Declaración de intenciones en toda regla. Demet dejando claro que es dueña de su vida y de sus decisiones. Eso es actitud. Esta publicación causó un tsunami en las redes sociales. Miles de comentarios, likes, compartidos, todo el mundo hablando de Demet y su nuevo amor. Y por supuesto también hubo críticas. Algunos la acusaron de ser demasiado rápida en rehacer su vida, otros la criticaron por salir con un hombre que no es turco, y otros simplemente no entendían su felicidad. Pero, ¿acaso alguien tiene el derecho de juzgar las decisiones de otra persona? Por favor. Demet tiene todo el derecho de ser feliz y de encontrar el amor donde le plazca. Pero a Demet, como ya dije, parece que no le importa nada de eso. Ella está viviendo su momento, disfrutando de su relación y no va a dejar que nadie le arruine la felicidad. Y yo personalmente la aplaudo por eso. Creo que todos tenemos derecho a ser felices y a encontrar el amor, sin importar lo que digan los demás. Es que a veces la gente se mete demasiado en la vida de los demás y se olvida de vivir la suya propia. Además hay que tener en cuenta que Demet es una mujer fuerte, independiente y que ha luchado mucho por llegar a donde está. Se merece toda la felicidad del mundo y si la encontró en los brazos de Yaman, pues que viva el amor. Que viva el amor sin fronteras, sin prejuicios y sin ataduras. Demet es un ejemplo de que se puede superar cualquier obstáculo y encontrar la felicidad después de la tormenta. Ahora vamos a analizar un poquito más la relación de Demet y Yaman. Según fuentes cercanas a la pareja, se conocieron hace algunos meses en un evento en Grecia. Al parecer, fue amor a primera vista. Desde el principio hubo una conexión muy fuerte entre ellos y empezaron a salir poco después. Se dice que la chispa saltó al instante y que desde entonces no se han separado. Una conexión de esas que solo se ven en las películas. Yaman, por lo que se dice, está completamente enamorado de Demet. La trata como una reina, la consiente en todo y la apoya en sus proyectos profesionales. Se dice que viaja constantemente a Turquía para estar con ella y que están planeando pasar mucho tiempo juntos en Grecia. Vamos, que está dispuesto a cruzar el mundo entero con tal de estar a su lado. Un amor de esos que te hacen suspirar. Demet, por su parte, también está muy enamorada de Yaman. Se le ve radiante, feliz y con una energía renovada. Sus amigos dicen que está en su mejor momento y que se la pasa hablando de él todo el tiempo. Vamos, que Yaman le ha devuelto la sonrisa y la ha llenado de alegría. Y eso es lo más importante. La verdad es que viéndolos juntos, se nota que hay una química muy especial entre ellos. Se complementan muy bien y se les ve muy enamorados. Y eso es lo que importa al final del día. Además, comparten muchos intereses y valores, lo que fortalece aún más su relación. Se dice que les encanta viajar, disfrutar de la buena comida y pasar tiempo con sus amigos y familiares. Una pareja que lo tiene todo para triunfar. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro de esta relación? Pues, la verdad, nadie lo sabe. Pero si nos guiamos por lo que hemos visto hasta ahora, parece que la cosa va muy en serio. Demet y Yaman están disfrutando de su amor, sin presiones ni expectativas. Están viviendo el presente y dejando que las cosas fluyan naturalmente. Y eso es algo muy importante porque muchas veces las expectativas pueden arruinar una relación. Y creo que esa es la clave para que una relación funcione. No forzar nada, no poner expectativas demasiado altas y simplemente disfrutar del amor y de la compañía del otro. Dejarse llevar por la corriente y ver a dónde los lleva el destino. Esa es la actitud. Así que, mi gente, yo creo que tenemos que celebrar el amor de Demet y Yaman. Dejar de lado las críticas y los prejuicios y simplemente desearles lo mejor en su relación. Al final del día, lo que importa es que ellos sean felices y que puedan construir un futuro juntos. Y si eso significa cruzar fronteras, culturas y tradiciones, pues que así sea. El amor no entiende de barreras. Y por supuesto, estar atentas a las redes sociales para ver las nuevas fotos de la pareja y seguir de cerca su historia de amor.
Quién sabe, a lo mejor pronto nos sorprenden con una noticia de compromiso o incluso de boda. Estaremos pendientes. Con los ojos bien abiertos y el corazón lleno de ilusión. En fin, mi gente hermosa, hasta aquí el chismecito del día. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta historia de amor tanto como yo. Una historia que nos demuestra que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar, y que no hay que tener miedo de seguir al corazón. En resumen, Demet Özdemir encontró el amor en un empresario griego llamado Yaman Tazirolu, y no le importa lo que digan los demás. Está feliz, enamorada y no tiene miedo de mostrarlo al mundo. Una historia que nos recuerda que todos merecemos ser felices y encontrar el amor verdadero. ¡Que viva el amor! Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que no olviden suscribirse, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Su apoyo es mi gasolina. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece la nueva relación de Demet Özdemir? ¿Creen que hará buena pareja con Yaman Tazirolu? ¿Les gustaría verlos juntos en alguna novela o película? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Allí comparto contenido exclusivo, fotos detrás de cámaras y muchas sorpresas más. Así que no se lo pierdan. Los espero por allá. Y eso es todo por hoy, mi gente hermosa. Les mando un abrazo enorme, muchísimos besos y les deseo un día lleno de amor, alegría y buenas vibras. Recuerden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Los quiero. Que Cupido los fleche a todos.